Vamos a vivir más largo y vamos a tener más conexión con Dios. Mi tributo. ¿Cómo agradecer, Señor, por tus bondades, que sin merecer tú me das para tu amor mostrar las voces de ángeles mil no expresarán mi gratitud, pues lo que soy y espero siempre ser, lo debo todo a Él. ¿Me puedes subir el micrófono? A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que ha hecho Él. Con su sangre salvóme, su poder rescatóme. A Dios sea la gloria por lo que ha hecho Él. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti, mas si el orgullo entra en mí, llévame al Getsemaní. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que ha hecho Él. Con su sangre salvóme, su poder rescatóme. A Dios sea la gloria por lo que ha hecho Después del canto de la hermana ya me da pena hasta hablar. Pastor, usted debería pasar, ya da pena hablar. Muchas gracias, hermana Isis. Y en esta noche, como todo lo ha venido haciendo durante la semana, con ustedes el doctor Acevedo. Muchas gracias. Gracias por la música. Y alabado sea Dios. Amén. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Y lo que queremos ser es restaurados, ¿no?, por el poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a estudiar un poquitito sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? O sobre las características de la iglesia. Cuando pensamos en iglesia, a veces asociamos con el cristianismo en general. ¿No es así? Sí, está bien. Si ustedes oyen mejor. Con el cristianismo. Mas cuando miramos la iglesia como iglesia en general, como el cristianismo, está llena de ¿qué? Política, problemas económicos, morales, y
hasta el Oriente acusa el cristianismo como ser una religión puramente política, ¿no? En ese sentido. Ahora, ¿cómo la Biblia describe la iglesia de Dios? ¿Y cómo podemos nosotros elegir ser partes y pertenecer a la iglesia de Dios aquí en la tierra? Cuando miramos parece que hay tantas opciones, pero la Biblia nos presenta el camino, la verdad y la vida, ¿no? ¿Y cuál sería esto? Vamos a mirar abrir nuestra Biblia. Aquellos que necesitan de una Biblia, los diáconos aquí tienen la Biblia para distribuir, para ustedes usar. Y al final pueden retornar la Biblia a la salida. Y si necesitan auxilio, alguien puede sentar contigo para mostrar y abrir la Biblia para encontrar los pasajes. Abramos la Biblia aquí en Efesios, capítulo 2, verso 20. El primer texto sería el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, verso 20. Dice lo siguiente. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. El capítulo está hablando sobre el verdadero mensaje, el evangelio, que debe estar construido sobre el mensaje que los profetas del pasado recibieron de Dios, y la piedra principal, que es Jesucristo. Entonces la iglesia aquí en la tierra debe estar construida sobre la piedra. ¿Qué piedra? Jesucristo. No hay otra piedra, no hay otro fundamento básico para la doctrina y la teología bíblica. Todo debe ser fundamentado en Jesús. En el propio libro de Efesios, ahora capítulo 5, verso 25. Capítulo 5, verso 25 de Efesios. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres. Claro, ese texto usamos en el día de la familia, ¿no? Cuando hablamos sobre la familia. Así como Cristo amó a la iglesia. Entonces podemos ver aquí que la iglesia es amada ¿por quién? Por Cristo. Y Cristo es la piedra fundamental que mantiene la iglesia. Entonces la iglesia es algo precioso a los ojos de Jesús. Podemos decir, es como si fuera su esposa. La comparación aquí está de esposo y esposa, ¿no? Por lo tanto es una unión, hay un pacto entre Jesús y su iglesia aquí en la tierra. Continuemos aquí mirando aquí en Gálatas, capítulo 6, verso 10. Gálatas es el libro antes de Efesios. Capítulo 6, verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Aquí está colocando la iglesia como una familia. Y en una familia nosotros tratamos bien a todos allí, ¿no es así? O por lo menos debería, en una familia normal. No estoy diciendo en una familia disfuncional y abusiva, pero una donde Dios habita, Dios está allí. Por lo tanto, deberíamos cuidar uno de los otros aquí adentro de esta iglesia, y al salir, si sabemos que alguien está enfermo, necesita de ayuda, es uno orando por otro y ayudando uno a los otros. Entonces es una familia la iglesia también. Entonces es más que apenas algo teológico, algo doctrinario. No, es una familia. Claro que en la familia existen reglas, ¿no es así? En tu familia, en tu casa no tienes reglas. Por ejemplo, si tienes alfombra, hay que quitar los zapatos para entrar en la casa, ¿no es así? Si es solo de madera, entonces a veces se permite entrar de zapato. Hay reglas, ¿no? Los chicos deben arreglar las camas, ¿no? Cuando despiertan de mañana, arreglar las camas. Cuando toman un baño, colocar la ropa para lavar, no amontonar allí en el baño, ¿no? Entonces hay un montón de reglas en la casa para que la casa, el hogar funcione de manera correcta y que todos vivan agradablemente. Así también la iglesia es una familia donde uno ayuda al otro. Claro que existen reglas, pero con paciencia uno debe cuidar uno de los otros. El capítulo, todavía en Efesios, capítulo 6, volvamos a Efesios, el próximo libro, después de Gálatas, capítulo 6, verso 10. Allí encontramos ahora la armadura. Nosotros vimos en el sábado pasado que existe
una guerra entre el bien y el mal en el planeta Tierra, que empezó en el cielo. ¿Recuerdan? Apocalipsis 12, tenemos ahí Apocalipsis 13, Daniel capítulo 2. La guerra está aquí. Si hay una guerra, nosotros somos soldados, pero ¿de qué lado? De Cristo. Como iglesia es donde aprendemos a nos defender contra el enemigo y ayudar a otras personas a poder vencer los ataques del enemigo. Por lo tanto, la iglesia tiene que equipar a sus miembros con la armadura de Dios. Y la armadura de Dios encontramos aquí en capítulo 6 de Efesios, verso 10 en adelante. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Por lo tanto, debemos colocar la armadura divina. No es porque estamos dentro de la iglesia, ya estamos totalmente protegidos de toda tentación. No. Recuerde que la iglesia de Dios en la tierra no es el arca de Noé. Cuando vino el diluvio, aquellos que estaban dentro del arca de Noé se salvaron. ¿No es así? Solo por estar dentro se salvaron. Ahora la iglesia de Dios no es el arca de Noé. No es porque estás sentados ahí que ya estás salvo. Tú debes permitir que Dios coloque sobre ti su vestidura, su armadura, para que puedas luchar contra las tentaciones del diablo. Pero Dios te va a ayudar, no estás solo en esto. La fuerza es de Dios, dice el verso 10, la fuerza de Dios. Y Él te va a vestir. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Son Satanás y sus demonios de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ya se fijaron últimamente en los juegos electrónicos y en las películas, las más vendidas y las más buscadas, tiene que ver con aspectos sobrenaturales? ¿Ya se fijaron? Misterios, brujerías, magia, cosas así, con demonios, con muertos caminando, y eso está vendiendo como nunca antes. Entonces, nuestra lucha entonces no es contra carne y sangre, ¿no? Nuestra lucha no es contra seres humanos, pero sí algo mucho más que esto. Y el diablo está luchando, usando toda su energía, porque él sabe que su tiempo está. Mira, en Apocalipsis 12, dice que cuando él cayó del cielo, fue expulso del cielo, él ya sabía que su tiempo estaba corto. Mira, eso es, si vamos a colocar por lo menos 6.000 años atrás, él ya sabía que su tiempo era cortito. Ahora imagínate ahora, él está trabajando como loco día y noche para engañarte a ti y a mí. Por lo tanto, Dios quiere colocar su armadura sobre nosotros, sobre su iglesia, para poder vencer las tentaciones. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir al diablo en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Sobre la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la Biblia. Y vestidos con la coraza de justicia. La justicia de Cristo. No es nuestra justicia, la justicia de Cristo Jesús. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando nosotros sabemos, conocemos a Jesús, es imposible estar callado. Vamos a llevar a otros. Esto es el Evangelio de la paz. 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Por lo tanto, cuando los dardos y las flechas del enemigo, de la tentación vienen, tú pones tu escudo defendiéndote. Es el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando vienen aquellas ideas extrañas en tu mente, o tentaciones cuando estás en tu computadora, o en algún lugar, algún pensamiento, el escudo de la fe. 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Quiere decir, reconocer racionalmente en tu mente que Cristo es tu Salvador personal. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí está la importancia de memorizar pasajes bíblicos. La iglesia verdadera es aquella iglesia que conoce la palabra de Dios en su mente. Y así está con el verso y ya dice, aquí está el verso,
Claro, si tú estás uniendo ahora a la iglesia de Dios, tú vas a aprender. Tendrás tiempo para aprender y memorizar. Porque cuando venga el enemigo a tentarte, tú puedes usar la espada, que es su palabra, la palabra de Dios, para defenderte. No hay otro poder que pueda vencer al diablo que la palabra de Dios. No hay truque, no hay mágica, no hay... Eso es todo cosa extraña. Es solamente la palabra de Dios que tiene el poder. Porque la palabra es la revelación del propio Jesucristo. Cuando la usamos de acuerdo con su voluntad, Él estará con nosotros allí. Verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira, aquí santos no quiere decir personas sin pecado. La Biblia cuando dice santos, son aquellos que están separados para un ministerio, para servir a Dios. Todos nosotros fuimos llamados. Recuerde ayer, hablamos sobre el discipulado, el estudiante que sigue a Jesús. Fuimos separados para ser discípulos de Jesús. Por lo tanto, todos somos santos, aunque pecamos. ¿Okay? 19. Y por mí, bueno, aquí ya terminamos. Pero aquí entonces tenemos toda la armadura de Dios. El capítulo 6 de Efesios, para defendernos como individuos y como iglesia. No necesitamos de armas, no se necesita de bombas, no se necesita de cosas así. No. No necesitamos, en el sentido, ni mismo de una estructura. Porque ¿cuál es la iglesia? ¿Es la iglesia la estructura física? No, claro que tenemos una estructura física para nos abrigar del calor, del frío, sí. Pero si todos nosotros resolviéramos estar en casa, no vamos a la iglesia, quedamos en casa, ¿este edificio continuaría siendo una iglesia sin nadie aquí adentro? No. Por lo tanto, la iglesia es tú y yo. ¿Okay? Si somos tú y yo, por lo tanto debemos permitir al Espíritu Santo que coloque en nosotros su armadura para poder llevar el Evangelio y traer otras personas lo que estamos haciendo esta semana. Tú que estás visitando esta iglesia ahora, te invitamos para recibir también la armadura de Dios, para que tú puedas vencer todas las tentaciones de Satanás. Vamos ahora a Mateos, capítulo 25. Mateos es el primer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 25, San Mateo, verso 31 en adelante. Aquí vamos a ver algunas características también de la iglesia. 25, 31. Aquí es el juicio final, pero Dios ahora va a pasar juicio a su pueblo aquí en la tierra, a la iglesia, ¿no? Y dice así en el verso 34 del capítulo 25. Entonces el rey dirá a los que de su derecha, porque aquí los dos grupos están siendo considerados como si fueran cabritos y ovejas, ¿no? Pero a su derecha él dice así, verso 34 del capítulo 25. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿No? Desde la fundación del mundo Dios ha preparado algo para su iglesia. Porque tuve hambre, ¿y qué hizo la iglesia? Tú y yo, ¿qué hicimos? Y me diste de comer. Tuve sed, ¿y qué hicimos nosotros? Le dimos de beber a Jesús. Fui forastero y me recogiste. Quiere decir que es una religión práctica. No es una religión teórica. Claro que la teoría es importante. Es tanto así que Dios les dio toda la teoría escrita en la Biblia. Pero si continúa escrito en la Biblia, no pasa de teoría. La teoría debe pasar a vivir, tener vida. Y la teoría solo se torna en vida cuando tú la vives. Amén. Me recogiste. Verso 36. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me vestisteis. En la cárcel y me vinisteis a visitarme. Entonces los justos, esta es la iglesia de Dios en la tierra, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Ellos estaban haciendo sin esperar ni una recompensa. ¿Okay? Esta es la verdadera acción. Y respondió el rey,
De cierto os digo que, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando hacemos a otro ser humano un bien, estamos haciendo aquel bien para Jesucristo. Pero percibieron, estaban inconscientes de la bondad que estaban practicando. ¿Por qué? Porque ellos ahora estaban reflejando el carácter de Jesucristo. Cuando uno permite que el Espíritu Santo escriba el carácter de Dios en nuestra vida, en mi corazón, yo paso a vivir y comportarme como si fuera Jesús viviendo en mí, Gálatas 2:20. No yo vivo, pero Cristo vive en mí. Es porque su carácter ahora está escrito. Entonces estoy haciendo no más porque quiero ganar una recompensa. Mira, voy a hacer el bien ahora porque hay alguien viendo y tal vez gane la vida eterna. No. Yo hago porque es parte de mi personalidad ahora. Debo orar, Señor, escribe tu carácter en mi corazón para que cuando yo haga algo de bueno para alguien, yo estaría haciendo para ti, sin esperar recompensa. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado el fuego eterno de Apocalipsis? ¿Para algún ser humano? ¿Para algún ser humano? No, fue preparado solamente para el diablo y sus demonios. Pero claro, si el diablo y sus demonios tienen sus discípulos, recuerden, discípulos imita a su maestro. Ellos también serán tirados allí. Pero no fue originalmente preparado el lago de fuego para ningún ser humano. Todos los seres humanos tienen la oportunidad de salvarse. Todos. Recuerden, en el jardín del Edén, ellos fueron engañados. Satanás en el cielo no fue engañado. Él escogió rebelarse contra Dios. Los hombres, el hombre Adán y la mujer Eva, fueron engañados por Satanás. Entonces Dios les dio otra oportunidad para ser restaurados a la imagen de Dios nuevamente. ¿Okay? Aquí entonces vemos ese segundo grupo. Porque, verso 42, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste. Tenemos toda la lista de que ellos no hicieron para Cristo. Verso 44. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero? ¿Cuándo? Entonces respondió, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Pero Señor, ahora tú dices esto. Si yo supiera que eras tú, aquel mendigo, aquel tipo que estaba en mi puerta, yo claro que daría comida para ti. ¿Por qué no dijiste antes? Estos vivían una vida apenas teórica. Porque estos dos grupos conocían el Evangelio. Dios no está diciendo para personas ignorantes. Los dos conocían. Aquí tú puedes ver un poquitito más de las características de la iglesia. Abramos ahora en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 12. Capítulo 12, verso 17. El otro día leímos una parte del capítulo 12, ahora vamos al último verso, donde encontramos que el dragón nuevamente. El dragón es Satanás, la antigua serpiente, el diablo, ¿no? Capítulo 12, verso 17. Dice así, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer aquí es la iglesia. En el contexto profético, mujer es iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente, los descendientes de ella, de esta iglesia. Recuerda, esta iglesia es la iglesia primitiva cristiana de los apóstoles. El diablo, ahora el dragón, se quedó irado y fue a hacer guerra con sus descendientes. ¿Quiénes son sus descendientes de la iglesia cristiana? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esas otras dos características? Recuerden, hablamos al comienzo, la iglesia de Dios tiene el fundamento básico, la piedra principal, que es Jesucristo, leímos en Efesios. Es una iglesia unida en el amor de Cristo, que tiene la armadura de Dios para luchar contra las tentaciones de Satanás. Es aquella iglesia que no vive apenas conoce la teoría del Evangelio, pero vive una vida práctica del Evangelio.
Y es la iglesia que tiene esas otras dos características. Que guardan los mandamientos de Dios y tiene ¿de qué más? Testimonio de Jesucristo. ¿Qué es guardar los mandamientos de Dios? ¿Qué es guardar? Es no matarás, no robarás, no hablarás del nombre de Dios en vano. Si paramos por ahí, es apenas la letra, es apenas la teoría. Es mucho más profundo que esto. No matar, por ejemplo, dice allí en Éxodo capítulo 20, tenemos todos los 10 mandamientos. No matarás es evitar todo pensamiento de rabia contra otro ser humano. Porque uno cuando tiene rabia quiere el mal para alguien. Eso es matar. No matarás es cuidar de mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué estoy comiendo, bebiendo, mirando, oliendo o escuchando? Si no estaré matando a mí mismo, no matarás. No matarás es mirar películas llenas de acción, matando uno al otro. No matarás. Jugar juegos electrónicos donde están matando uno al otro. Recuerden, Jesús dijo, si uno mira a una mujer y la codicia, ya pecó. Si uno mira a alguien matando al otro y uno participa como si fuera un juego electrónico, mataste también. Si miras una película de acción donde hay guerra y matando, y dale, ya mataste. El cielo está contando que ya mataste. ¿Okay? Entonces matar es mucho más que apenas tener la letra de la ley. No maté a nadie con revólver a cuchillazo. No, es mucho más que esto. Es tener la mente pura en todo el sentido de la espiritualidad y los principios de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, los 10 mandamientos, son la revelación del carácter de Dios. Y el Espíritu Santo está trabajando para escribir en tu corazón y en mi corazón el carácter de Dios, para que la iglesia de Dios en la tierra pueda reflejar el carácter de Cristo antes que Él venga a nos llevar para el cielo. Por lo tanto, debemos revelar el carácter en acción, en pensamiento, en sentimiento, en emoción y en motivos. No solamente en apariencia. Y el testimonio de Jesucristo, ¿qué es esto? Es vivir el ministerio de Jesucristo. El ejemplo que Él nos demostró en el pasado, cuando estuvo sobre la tierra, debemos continuar ahora reflejando como iglesia y como individuo, y como persona. Esta es la iglesia de Dios. Vamos ahora en el libro de San Juan capítulo 17. San Juan es uno de los evangelios. Tenemos ahí 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él es el cuarto allí. San Juan capítulo 17, verso 3 en adelante. Aquí tenemos la oración de Jesús por sus discípulos. Cuando Jesús oró antes de morir, antes de ser preso, Él hizo una oración y habló con su Padre. Y sus discípulos en aquellos días era la iglesia de Jesucristo. Era la única iglesia cristiana que estaba aquí sobre la tierra, eran los 12 discípulos y algunos otros seguidores de Jesús. Ahora Jesús está orando por su iglesia antes de ser retirado de ellos. Y dice así, verso 3. Esta es la vida eterna. La vida eterna, ¿qué es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo tanto, la iglesia de Dios es aquella que conoce al Padre y al Hijo, porque el Hijo es la revelación del Padre. Y Él continúa orando. Veamos aquí la última parte del verso 6. La última parte allí. Y dice, y han guardado tu palabra, los discípulos. La palabra de Dios habían guardado. La palabra de Dios es la Biblia. Y Él continúa, verso 8, a la última parte, dice así, y han creído que tú me enviaste. Por la fe, aceptaron que Dios envió a su Hijo. Recuerde, San Juan 3:16,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no venga a perecer, pero tenga vida eterna. Verso 11, en la mitad del verso. Padre Santo, verso 11 del capítulo 17. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Wow, mira esto. Guarda en tu nombre. ¿Qué es guardar en el nombre de Dios? ¿Cómo Dios puede guardarnos en su nombre? Para que sean uno, así como nosotros lo somos, Padre y Hijo. ¿Qué representa nombre en la Biblia? Carácter. Ahí volvemos nuevamente. Carácter. Siempre vemos. Restaurar es carácter. Cuando Dios nos guarda en su nombre es cuando el Espíritu Santo escribe en tu corazón y en mi corazón, como Jeremías 31, verso 32, 33 allí, que en el nuevo pacto que haré con mi pueblo, dice allí en Jeremías, yo escribiré mis leyes en su corazón de mi pueblo, el corazón de mi pueblo. Por lo tanto, cuando Dios nos guarda en su nombre, es porque Él nos está transformando, restaurando tu carácter a su semejanza. Cuando somos restaurados a la semejanza de Dios, en carácter, Gálatas 2:20 se cumple. No yo vivo más, pero Cristo vive en mí. Quiere decir que el carácter de Dios ahora está en mí, es mi carácter. Yo estoy reflejando el carácter de Cristo. Ahora soy uno con Cristo y con el Padre. En carácter. No quiere decir que Jesús está dentro de mí. No imagines que el Espíritu Santo está dentro allí de ti. No. Pero lo que está dentro de nosotros es un carácter transformado, es tu carácter transformado a la imagen de Dios, como fue en el día de la creación, cuando Él creó el hombre y la mujer a su imagen y perfección. Quiere decir carácter. Dios está orando nuevamente para restaurar a sus discípulos como Adán y Eva habían sido creados en el principio, a la imagen de Dios, y ahora todos unidos en carácter. Porque si tenemos el mismo carácter de Dios, si fuimos transformados, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasaría con la iglesia? ¿Qué bendición seríamos para el mundo? ¿No es así? 12 discípulos de Cristo que fueron transformados a la imagen de Dios, predicaron el evangelio a todo el imperio romano en una generación, sin condiciones financieras, sin televisión, ni celular, ni transporte, ni internet, no tenía nada, pero predicaron a todo el mundo de aquella época que conocían, ¿no? Porque fueron transformados, el carácter de ellos fueron transformados. Verso 21 dice así, del capítulo 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando el mundo nos vean, ellos van a reconocer que hay algo diferente en esta iglesia. Amén. Yo quiero pertenecer a este grupo de personas. ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué eres tan feliz? ¿Por qué a pesar de que tienes problemas, como yo tengo también, tú estás feliz? Tú no estás desesperado como yo estoy. Tú no estás deprimido como yo estoy. Y ahí tenemos la respuesta. La respuesta es Cristo Jesús. Él puede resolver tus problemas. ¿Quieres unirte a nosotros? Cristo tiene la solución. Amén. Por lo tanto, la iglesia de Dios en la tierra es parte del remedio que Dios tiene para el pecado. En el sentido que nosotros, la iglesia de Dios, debe ser una luz en las tinieblas, reflejando el carácter de Jesucristo a los demás. Veamos ejemplos del propio Jesús. En Mateo 16, verso 22, 23, cuando veamos la iglesia de Jesús, un poquitito. Jesús cuando estuvo en la tierra, Él tenía su iglesia, ¿no es así? Eran 12 discípulos y tal vez algunas mujeres que también hacían parte, y otros discípulos, recuerde que cierta vez Él mandó 2 a 2 y Él mandó 70 de ellos. Entonces no eran solamente 12, había un grupo más grande, pero
los 12 eran los más cercanos a él. Después había un grupo grande, un poco más distante, pero pertenecía a su iglesia. Pero mi pregunta es así, ¿eran todos ellos perfectos en el sentido literal de la palabra? No, mira, encontramos Pedro en Mateo 16, que cuando Jesús dijo que él debería morir, él era el Mesías, debía morir para salvar al mundo del pecado, Pedro lo tomó al lado y lo dijo así, no, Señor, no digas esto, no vas a morir, no puedes. Él tentaba ayudar a Jesús, mira, voy a ayudar a mi maestro, ¿no? Pero Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús para él? Déjame encontrar aquí yo mismo mi texto. Mateo 16, verso 22 y 23. Dice así, entonces Pedro tomando aparte comenzó a reconvenirles, quiere decir, se enojó un poco con él y dice así, no, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontecerá. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino a de los hombres. Quiere decir que Pedro tenía una teología errada. La teoría de Pedro estaba errada, su teología y teología. Pero Jesús pacientemente enseñó a Pedro. Hasta después de su resurrección, Pedro tuvo que continuar aprendiendo un poco. Quiere decir que nosotros debemos tener paciencia con otros que puedan tener una teología un poquito fuera de la bíblica. Como Jesús tuvo paciencia con Pedro. Podemos encontrar también a otro discípulo. El otro discípulo es el discípulo Judas. Vamos aquí en el libro de Lucas, capítulo 22, 48. Es el tercer libro del Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 22, verso 48. Aquí es ya cuando Jesús fue preso, estaba siendo preso allí cerca del Getsemaní. 22, 48. Dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, porque Judas vino, vamos a leer 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y él que se llamaba Judas, uno de los 12, quiere decir un miembro de la iglesia de Jesús, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. A veces uno dice así, esta iglesia tiene problemas. Pero recuerden, donde hay seres humanos, hay problemas. Si estuviéramos en el tiempo de Jesús y Jesús te invitara, venga a mi iglesia, Judas está aquí, Pedro, Juan, yo no quiero esa iglesia. ¿Quién sabe? Judas puede traicionarme y matarme también, ¿no? Pedro puede negarme, ¿no? Juan oró cierta vez que caiga fuego del cielo para destruir la ciudad. Pero Jesús trabajó con ellos con paciencia, amor y ganó a la mayoría de ellos. Solo Judas se perdió. Pero Pedro, imagínate, Pedro, si podemos decir que fue peor que Judas. Él no fue una vez, varias veces él negó a Jesús. Pero Dios lo restauró a Pedro. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. El único pecado que Dios no puede perdonar es aquel pecado que tú no quieres ser perdonado. Cualquier pecado puede ser perdonado si pedimos a Dios. Y ser restaurado. Dios no quiere apenas perdonarte, Él quiere transformarte. Si apenas somos perdonados, vamos a pecar nuevamente, porque somos la misma persona. Hay que nacer nuevamente, hay que ser transformado a la imagen de Jesucristo. Ahí encontramos el otro discípulo en el libro de Marcos, creo, en español.
capítulo 3, 16. Marcos 3, verso 16. Dice así. Y Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Mira, no eran gente muy pacífica, ¿no? ¿Quién es el hijo del trueno? Y eran miembros de esa iglesia. Pero fueron todos restaurados, transformados. Eso es lo bueno. Cuando venimos a Jesús, debemos venir a Jesús de la manera que estamos. Pecadores. Y Jesús nos transformará y restaurará. No esperes, pastor, yo todavía tengo que mejorar. Es imposible mejorar solos. Necesitamos la ayuda de Jesús y de su Santo Espíritu. Solos no conseguiremos nunca. Abramos ahora, el texto de Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a ver cómo la iglesia de Dios ahora será totalmente restaurada en el futuro, cuando Cristo venga. Claro que la restauración ya empezó, es ahora, pero estaremos en un mundo mejor. Capítulo 21 de Apocalipsis, verso 1 en adelante. Dice Juan, este Juan de Apocalipsis es el mismo Juan, el discípulo de Jesús. Aquel que que pidió para caer fuego del cielo, vamos a pedir a Jesús que caiga fuego del cielo. Este discípulo. Y se tornó el discípulo amado. Una persona furiosa pasa a ser un discípulo amado. No hay temperamento que Dios no pueda subyugar. Él puede ayudarte a vencer a ti mismo. Vi un cielo nuevo, capítulo 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Todo esto aquí pasará. Amén. Todo el sufrimiento que miramos de Job va a pasar. Cáncer, muerte, sufrimiento, guerras, va a pasar. Eso es temporario por causa del pecado. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí es el encuentro final por la eternidad de la iglesia de Dios con Cristo. Y oí una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces su pueblo y Dios, la iglesia de Dios por la eternidad, en la nueva tierra. Verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de nuestros ojos. Y ya no habrá muerte. No muerte. Ni esta primera muerte no existirá, nunca más. Ni habrá más llanto. ¿Cuántos de ustedes ya lloraron? No vamos a decir cuando eran niños, porque niños lloran muchas veces sin razón. Pero ya adultos. Adultos. ¿Cómo es difícil, ¿no? Recibimos una revista, yo me recuerdo cuál era, Smithsonian, esa revista, y hay una foto allí de un artista quitando foto, mostrando tristeza, la tristeza. Y había allí, en un país europeo, una familia parece que eran gypsies, gitanos, ¿eh? Y que la hija murió en un incendio dentro de la tienda y los enterraron al fondo del patio de su casa, de su tienda allí, y estaban los dos agachados así sobre esta pequeña tumba llorando, ¿no? Por esa niña. Y estaba lloviendo y vi que la ropa estaba mojada, los zapatos mojados y estaba frío el lugar. Tristeza. ¿Ves qué es tristeza? Dice aquí, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni más tristeza. No habrá más nada de esto. Eso todo ya pasó. Esto no se quedará más, ni recuerdo, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Esa es la descripción de la iglesia de Dios ya en el cielo. ¿Tú no quieres estar allá? Yo quiero estar allá. Yo sé que ahora yo soy imperfecto. Y para que ustedes confirmen, solo preguntar a mis hijos. Soy imperfecto y creo que tú también. Pero yo anhelo, oh Señor, yo quería ser un día purificado completamente por tu poder. ¿No es así? Ser restaurado a tu imagen nuevamente, como en el día de la creación. Para un día gozar de esta nueva tierra con Cristo Jesús y con todos mis hermanos, mis hermanas. ¿No es así? Por lo tanto, esta noche te invito, hermanos. Aquellos que quieren, sí, yo quiero ser parte de esta iglesia que disfrutará por la eternidad la salvación de Jesucristo. Y que ya podemos ahora disfrutar de la transformación, de la restauración del carácter de Dios en nosotros. Si tú quieres decir, sí, Señor, yo quiero, que tú puedas levantar ahora. Mismo aquellos que ya recibieron a Jesús como Salvador, pero quiero, Señor, es una carrera, uno nunca para, uno solo termina cuando uno muere. Pero desde el momento que aceptamos a Jesús como Salvador, empieza el proceso de la transformación, de la restauración, y nunca va a parar hasta el día de la glorificación cuando veamos a nuestro Creador viniendo en las nubes de los cielos. Yo voy a orar por ustedes, pero quiero que cada uno ore en su mente pidiendo a Jesús, yo quiero ser restaurado. Yo quiero pertenecer a la iglesia de Dios. Yo quiero un día estar en el cielo contigo y en la nueva tierra. Cierren sus ojos. Señor nuestro Dios, estamos aquí todos reunidos en la mitad, aquí casi la mitad de la semana. El mundo corriendo atrás de las cosas, los placeres de este mundo, los entretenimientos, pero separamos aquí unas 2 horas para pasar contigo. Sabemos que este mundo muy pronto pasará, pero queremos, Señor, gozar desde ahora de esa restauración que tú nos has prometido. Como iglesia y como individuo, queremos ser purificados, transformados, restaurados a tu imagen. Bendice a cada uno aquí. Bendice a cada hermano de esta iglesia y a cada visita que está esta noche y que está viniendo a cada noche, para que todos ellos puedan continuar creciendo y tener el carácter de Cristo, no solamente reflejado, pero que pueda ser una realidad en la vida de ellos. Te agradecemos, Señor, por todo. En nombre de Jesús, amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y todos están invitados para mañana a las 7:30 para continuar el estudio sobre restauración, que es el punto más importante de toda la teología bíblica, es restaurar el ser humano a la imagen de Dios. Que Dios bendiga a ustedes.